5:42, estamos de regreso aquí en Hola Perú. Imaginen ustedes que han tenido un día pero increíble, ¿ah? Te despertaste, todo fue maravilloso, te despertaste temprano, además te dio tiempo de tomar desayuno, saliste bien cambiadito a tu trabajo, llegaste, no hubo malas caras, todo fue sonrisas, te invitaron a almorzar, Jimmy, imagínate en el trabajo, ¿no? En fin, avanzaste todos tus pendientes, viste la hora y de pronto pues ya estaba cerquísima a la salida, ya iban a ser las 6 y el día se te pasó rapidísimo y de pronto, en medio de la felicidad, de la algarabía, ¿no? De pasarla bien con tus compañeros, de sentirte, no sé, pues más motivado que nunca, dentro de tu centro de trabajo, te llaman de recursos humanos, Jimmy. ¿Ah? Te llaman de recursos humanos y te dicen lo que nunca quieres escuchar. Señor, señorita, debemos informarle que ya no va a trabajar más en la empresa, que este es su último día de trabajo. ¡Oh! Imagínate, Jimmy, cómo le cambia el rostro a esta persona, ¿no? La música, claro, alegre desaparece, ¿no? Y el día pues se convierte en una pesadilla. Algo pero terrible, seguramente nadie se lo espera, y menos aún pues, repito, cuando es de un momento a otro. Qué terribles son los despidos intempestivos y cuánta información quizá le falta. Ay, sí, te sientes así, Jimmy, exactamente, ¿no? Como el Chavo del 8, ¿no? Te sacan del trabajo, como que te botan de tu vecindad, ¿no? Nadie te avisó, no te dieron tiempo de irte quizá a otra bolsa de trabajo, ver cuáles son tus posibilidades, tus expectativas. No, te sorprendieron, acabaron con tu día y te quedas pues solo pensando qué voy a hacer ahora, a dónde voy, a quién le pido ayuda. Y decía que falta información porque, claro, estas cosas en principio no deberían darse. Las empresas no tendrían por qué avisarte, ¿no? El mismo día, imagínate que ya no vas a trabajar. Para hablar de eso me acompaña Franklin Jiménez, especialista legal de Sunafil. ¿Cómo deben actuar las empresas al momento de despedir a uno o a más empleados? El despido es inevitable, puede pasar. Efectivamente puede haber un despido masivo, puede haber un despido de uno que otro colaborador, quizá no te renuevan el contrato y vas a tener efectivamente que moverte de tu empresa. Pero hay ciertas pautas que las empresas deberían seguir para que nuestro día maravilloso pues no se convierta en un momento gris. Franklin, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mirta? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Por dónde empezamos? Decía yo pues que el despido muchas veces es inevitable, ¿no? Puede pasar y creo que desde el momento que somos parte de una empresa o una institución lo sabemos. Sí. Dicen que nadie es pues imprescindible. Así es duro, dicen, ¿no? Es duro. Sí, es bastante duro. Pero pasa, pues. Sí, y es de todos los días. Y eso nos ayuda a prepararnos también. Claro que sí. Entonces, claro, el colaborador se prepara, pero el empleador también tiene que estar preparado. ¿Cuáles deberían ser las pausas para ir comentándolas un poco que debería seguir una empresa o una institución al momento que quiere terminar el vínculo laboral? A ver, Mirta, antes de iniciar este tema de carácter más que todo práctico, ¿no? Porque son actos que debe desarrollar, concretos que debe desarrollar el empleador ante un escenario de despido, me parece pertinente mencionar un principio fundamental, ¿no? Un derecho fundamental, principio de derecho, claro, que debe ser conocido tanto por empleadores, trabajadores y cualquier persona que va a acceder a un puesto de trabajo, ¿no? O que eventualmente ha sido cesado, ¿no? Y es este principio de estabilidad laboral, ¿no? Este principio de estabilidad laboral, que tiene rango constitucional, ¿no? Ya ha sido materia de diversos pronunciamientos por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Es un principio muy importante porque finalmente decide que la relación laboral se extienda lo más que se pueda durante el tiempo, y que solamente esta relación laboral pueda terminar por una causa justa, que es a lo que vamos. Perfecto. Entonces, este principio quedaría sin una base, sin un sustento, si es que nosotros consideramos que el empleador puede dar por terminada la relación laboral en cualquier momento. Por supuesto, no se respetaría, exacto, ¿no? Lo que es arbitrario. Entonces, esto de acá también se condice con un contenido esencial del derecho del trabajo, ¿no? Solamente como una referencia normativa. Muy bien, claro, para que se sepa en todo caso qué cosa no se estaría respetando, quebrantando o no siguiendo por ciertas empresas e instituciones. Dicho esto, y poniéndonos en el escenario de que las cosas se hagan con corrección, ¿no? No como dije yo al principio, que de pronto te llaman en tu tarde maravilloso y te avisan que ya no estás más dentro de la empresa. ¿Con cuánto tiempo de anticipación, en principio, una empresa debería comunicarse con su colaborador? A ver, ¿qué sucede?
Para empezar, siempre debe existir una causa justa de despido. Una causa justa. Ahora, esta causa justa siempre está prevista en la normativa nacional. Nuestras normas prevén una serie de disposiciones que se configuran como una causa justa de despido, ¿no? Ahora, la causa justa de despido está relacionada ya sea con la conducta del trabajador o con su capacidad. En ambos escenarios se da una situación bastante particular, porque de hecho que se debe observar la siguiente formalidad. Si como empleador constato que el trabajador, por ejemplo, ha cometido alguna falta grave, ¿no? Que es una causa justa del término de la relación laboral, de despido, imputable a la conducta del trabajador, entonces, ¿qué corresponde? Que con primero se le curse la carta de preaviso de despido. Muy bien. Esa es la primera formalidad que se debe observar. En la carta de preaviso de despido se debe consignar los hechos y también las pruebas que sustentan la imputación de una causa para terminar la relación laboral. ¿Y la carta de preaviso, digamos, hace que el despido sea inevitable o es, digamos, un ultimátum, una última oportunidad? Hay dos posibilidades, ¿no? La primera posibilidad, lo que la carta. Claro, la primera posibilidad es que el trabajador, una vez que recibe la carta de preaviso de despido y dentro de los 6 días naturales como mínimo que le debe otorgar el empleador para que presente sus descargos, los presente y pueda convencer al empleador de que no hubo ninguna falta grave, por ejemplo. Entonces ahí en ese caso no pasa nada. Pero puede ser que el trabajador ni siquiera se defendió, no presentó sus descargos, o los presentó pero no convencieron al empleador. Claro. Igual, después de eso, siquiera se defendió, no presentó sus descargos, o los presentó pero no convencieron al empleador. Claro. Igual, después de esos 6 días, el empleador decide dar por terminada la relación laboral. Y es ahí cuando recién tiene que cruzarle la carta de despido. Una nueva carta. Claro, primero entenderíamos que es una carta de preaviso de despido. Y la otra, ¿no? Carta de despido. Ya la de despido, después de los 6 días naturales como mínimo que se le da al empleado. ¿Qué hace un colaborador con una carta de despido, Franklin? Bueno, una vez recibida la carta de despido, se entiende que ya recibiste la carta de despido. Esto es como regla general, porque hay una excepción también, cuando hay un caso de flagrancia, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces ahí ya no resulta razonable que le otorgues un periodo de eso, ¿no? Para estar haciendo descargos. Entonces ahí en ese caso, de frente, despido. Por ejemplo, de despido. Un robo. Un robo, ¿no? Que sea consumado, de repente, una estafa, en fin. Una estafa, propiedades consumadas, ¿no? Un delito, hay una serie de circunstancias. Pero una vez que el trabajador ya recibe su carta de despido, y también hay dos posibilidades, ¿no? Que esté conforme con ello, porque de repente es consciente de que ha cometido una falta grave, supongamos. O que no cumplió con sus objetivos. O que no cumplió los objetivos, o también de repente se configuró la otra causa para terminar la relación laboral, que es la capacidad, ¿no? Hay un detrimento de la capacidad del empleador. En este caso ya no son 6 días, sino el empleador le otorga 30 días al trabajador para que pueda revertir esa situación o pueda demostrar su capacidad. Muy bien, ¿no? Ahí está la diferencia, sí, ¿no? Porque diferencia. Siempre se hablaba de 30 días para todos los casos y tú has hecho acá la indicación muy bien de 2 escenarios distintos. Sí. Una vez que, ya lo dijiste, recibes la carta, aceptas o no aceptas, en fin, presentas sus argumentos, va a haber una reunión presencial, me imagino, ¿no es cierto?, en la que el empleador o a través de recursos humanos o el jefe directo, no sé, va a tener que darle algún tipo de información al colaborador. Bueno, toda esa cuestión de la investigación, de la refutación, de la discusión en realidad sobre el despido, ya se ha dado tanto en la carta de en los descargos, como en la despido. Claro, es posible, por un tema de política normativa, que haya una conversación, pero ello no es obligatorio. Perfecto. ¿No? Y por ejemplo, que el jefe directo le diga pues a la persona cuáles han sido sus logros y las metas que cumplió, que no cumplió, ¿es también algo obligatorio o no? Bueno, en realidad, en ese caso, no es obligatorio, pero por buena fe laboral, se entiende que los empleadores deberían tomar esas acciones, ¿no? Sería una excelente respuesta, ¿no? Sí, sería una respuesta. Porque claro, a veces uno es despedido y ni siquiera pues viste a tu jefe. De frente fuiste con recursos humanos, ¿no? Ya nunca se vieron las caras, te quedas un poco en la nebulosa, quizá asumiendo cierta información, pero no de manera clara y directa, ¿no? Claro, por eso es que es posible impugnar estas decisiones por parte de los empleadores. ¿Cuáles son las salidas que tienen los trabajadores? Si no están conformes con el despido, con el motivo del cese, pueden acudir a la SUNAFIL, por ejemplo, para solicitar una verificación por despido arbitrario. Entonces se inician las diligencias para constatar si es que efectivamente el trabajador ha sido cesado
¿no? Y la otra es a través de la vía judicial, que también es bastante frecuente, ¿no? Ahora, en el marco legal de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, es difícil hablar de formas, ¿no? Por ejemplo, lo que te mencionaba yo sobre si realmente el empleador debería decirle y hablarle directamente al trabajador sobre cuáles han sido los motivos de su despido o cuáles han sido los logros efectivamente que se contrataron para la empresa. Pero sí, muchos colaboradores se sienten afectados luego de un despido porque quizá no se hizo de la mejor forma. Sería bueno, por ejemplo, no sé, se habla a veces hasta de coach, ¿no? De coaching para las áreas de recursos humanos, para tratar, para manejar estos temas. Claro, a veces los empleadores solamente ven esto desde un punto de vista meramente formal, en el que deben cumplir con un preaviso y solamente señalar ahí la causa, desarrollarla. Y se olvidan de la persona, ¿no? Y se olvidan de la persona, y que también es muy importante, porque obviamente la condición de persona humana no se desliga de la calidad de trabajador. Entonces, habría, pues, como tú mencionas, que de repente instaurar políticas en materia de relaciones laborales, en la cual, pues, obviamente, el despido vaya acompañado también de la forma, ¿no? De cómo tratar al trabajador, ¿no? Porque, ojo, igual este tipo de cosas, imagino yo, llegan al resto de la empresa, ¿no? Entonces uno ya sabe, digamos, más o menos a qué atenerse para el momento que le toque, y puede causar cierto malestar, seguramente. Puede generar un clima laboral negativo. Así es. Y bueno, ya se sabe que con un clima laboral negativo poco es lo que se va a rendir finalmente, y quienes pierden, pues pierde la empresa. Para finalizar, los despidos masivos, ¿no? Que a veces son más graves, de pronto nunca nadie se lo notificó nada, llegas a tu trabajo un viernes, como suele pasar muchas veces, ¿no? Se escogen los días viernes y te das cuenta que han despedido pues a 30 personas. A ver, los ceses colectivos también están regulados en la norma, pero obedecen siempre a causas objetivas, ¿no? Ya sea por condiciones económicas por las que está atravesando la empresa, que son negativas, de repente por reestructuraciones, en las que en esos supuestos no resulta viable contar con el mismo número de trabajadores en la empresa. Claro. Entonces, esto ahí sí un procedimiento especial que debe seguirse ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, ¿no? En el caso del Ministerio de Trabajo, para, por una cuestión meramente de acreditación y de procedimiento, darle la posibilidad a los trabajadores que puedan defenderse, también explicarle la causa por la que se está reduciendo el personal, y de acuerdo a ello, y tampoco ello implica que se desaparezca toda la planilla, sino también solamente una proporción de ella en razón a la contingencia que aparece. La empresa tendría entonces, en resumen, que notificar al Ministerio de Trabajo las razones, las personas, las cantidades. Exacto. Y esto va justamente a sustentar seguramente la decisión de la empresa ante el colaborador. Muy bien, bueno, nos queda siempre el tiempo cortito, pues. Mi querido Franklin, pero bueno, esperemos haber colaborado, ¿no? Con nuestros oyentes, por si están pasando por una situación similar, o prepararnos igual por si en algún momento nos llega a pasar, ¿no? Claro. Y más importante aún, informar también a aquellas personas que trabajan en áreas de recursos humanos, que son cabezas de alguna entidad corporativa, ¿no? Privada o pública, para que sepan pues cómo actuar en estos casos. Justamente porque a veces se observan estas cuestiones tan particulares, tan sencillas, que se generan los problemas. Vienen las demandas, indemnizaciones y una serie de costos laborales, bueno, innecesarios, ¿no? Por supuesto. Para consultas, Franklin, ¿dónde pueden escribir nuestros oyentes o llamar? Primero, números telefónicos, la central de consulta de Sunafil, 39-02780 y el 39-02777. También tenemos un correo electrónico, consultas@sunafil.gov.pe, y se le recomienda también a los usuarios visitar nuestra página web www.sunafil.gov.pe. Muy bien, muchísimas gracias. Me despido porque ya son las 5:56, mi querido Jimmy. Muchísimas gracias por acompañarme en el control, y a Rocío Barmanillo en la producción. Como saben, estamos siempre de 5 a 6 de la tarde. Estamos en Radio Nacional, tu voz en la radio. Sigan en nuestra programación. Chao.